Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hoy soy la voz de un pensamiento que feneció en este mundo en mayo del 2018, el de Guadalupe, y sus hijos, aquí presentes, Lorenza, Fernanda y Sofía. Alonso, que está atendiendo un tema familiar fuera de México, no pudo venir. Me pidieron que hiciera esta suplencia fonética de un alma que en sus ideas sobrevive a su cuerpo. En el año 2017, en la revista de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, en la biblioteca virtual, Guadalupe publicó el siguiente artículo: Neurociencia, responsabilidad subjetiva y violencia criminal. El artículo es extenso, es profuso en sus formas. Ella, antes de enfocar su formación como jurista y como criminóloga, fue doctora en letras y entonces vinculaba a su racionalidad jurídica toda una serie de capacidades literarias. Entonces, esta es una síntesis hecha por un abogado, así es que se abstrae mucho de la retórica en la misma. La sinopsis es esta: el presente análisis aborda la violencia desde tres perspectivas científico-sociales, considerando los progresos neurocientíficos que subyacen al campo de la mente criminal. Asimismo, se abarca la manera en que los cánones procesales en materia penal abordan dicho tópico y los conceptos anexos a la violencia y el delito, como lo son la antisociabilidad, imputabilidad y culpabilidad, todos estrecha e intrínsecamente vinculados con lo anterior. Esbozado esto, se plantea la posibilidad de una construcción filosófica errónea en torno al sistema de imputación jurídico penal, partiendo de un acercamiento a los procesos mentales que conllevan una migración de la responsabilidad subjetiva a la objetiva. Hablar de violencia criminal en la inteligencia de que cada individuo es único e inigualable a raíz de sus interacciones nos remite a la exploración de tres causas: neurobiológicas, psicológicas y socioculturales. Las causas referidas fueron abordadas, si bien de manera escueta, desde la época de Platón, donde quedó establecido que la conducta antisocial y delincuencial era producto de la herencia, el medio ambiente y el aprendizaje, componentes combinados y conformados de manera distinta en cada persona. Al respecto, Tiegui asevera que las facultades humanas bioneurofisio-psicosociales no son posibles sin un mínimo de interacciones y por medio de un proceso secuencial de maduración, aprendizaje y experiencias. Desde su perspectiva, si bien se puede hacer con tendencia a la conducta social o antisocial, las estructuras impulso-motivacionales que se empiezan a tejer desde temprana edad, con las interacciones familiares, introducen patrones de comportamiento, responsabilidad, frustración, control de impulsos, sentimientos de culpa, que se convierten en hábitos condicionados por la interacción entre herencia y ambiente. Hábitos que se van confirmando a lo largo de la vida. Ahora cabe encuadrar lo que Kuhne ha denominado cambios científicos paradigmáticos. A los descubrimientos neurocientíficos que aparejan consecuencias en el derecho penal y en la criminología, mismos que empiezan a vislumbrar el porqué de ciertas conductas anormales y a la vez punibles, cuya causa radica en procesos neurológicos fallidos y no por libre elección del infractor, ni por su herencia, medio ambiente o aprendizaje. Lo anterior abre la puerta a un sinnúmero de dudas por cuanto hace a la antisociabilidad y su punibilidad, así como las modalidades de la conducta punible y los elementos subjetivos del tipo penal. O sea, las referencias a la interioridad del sujeto en el ámbito de la prohibición normativa. Respecto de la colisión de la neurociencia con el derecho, por ejemplo, ambas disciplinas coinciden en que las normas sociales y de conductas devienen del lóbulo prefrontal. Igualmente conviene que la conectividad neuronal es diferente en cada persona y en cada cerebro es tan distinto y complejo como cada huella digital, aseveraciones que pueden realizarse, entre muchas otras, gracias a técnicas científicas que no plantean dilemas éticos y que además ofrecen resultados notables. Abundando en las peculiaridades del cerebro, se tienen que algunas de sus partes se ocupan de funciones básicas como el movimiento y las emociones, y otras, exclusivas del ser humano, abarcan y operan el pensamiento abstracto,
Las complicaciones se presentan cuando las conexiones entre estas regiones no se coordinan adecuadamente, lo que puede conllevar a disfunciones cerebrales como lo son trastornos mentales, enfermedades neurológicas y conductas antisociales. Por ejemplo, existe evidencia de que el crecimiento de conexiones cerebrales anómalas al comienzo de nuestras vidas puede ser la causa del autismo y la esquizofrenia. Estas pruebas empíricas nos permiten observar la correlación de los estados cerebrales y la conducta, es decir, contemplar lo que le pasa al cerebro mientras actuamos. Adentrándonos a los campos de la violencia y el crimen, notamos que el acercamiento psicobiológico ha permitido entender múltiples factores cerebrales que contribuyen a una conducta agresiva. Luis Moya Albiol explica al respecto que la red neural de la agresión y la violencia comprende estructuras que incluyen el hipotálamo, que crea emociones como la ira, el terror y el placer, la amígdala, encargada de expresar el miedo adquirido a través de acontecimientos traumáticos, el lóbulo temporal, involucra autocontrol, reconocimiento de errores y adecuada socialización, y el lóbulo frontal, ligado a la inhibición de conductas inapropiadas y regulaciones emocionales. Si a todo lo anterior añadimos, en concordancia con Moya, el ineludible efecto de la experiencia, traumas e influencias de una persona, se podrán comprender las causas determinantes de una conducta agresiva y violenta. Para los efectos del presente análisis cabe destacar que la neurociencia y su rama denominada neuroimagen, que permite la localización certera de zonas cerebrales que pudieran correlacionarse con cuestiones de personalidad, de lo cual se advierte, por ejemplo, que el deterioro, ya sea por lesión o desequilibrio de una zona de la corteza prefrontal, detona la pérdida de capacidad para planificar futuro y seguir reglas sociales. Igualmente, que ante el enamoramiento puede perderse la utilización de otras conexiones, aparejando consecuencias para la vida social del individuo. Es por todo lo anterior que el avance neurocientífico, según algunos doctrinarios, podría afectar medularmente los principios cardinales en que se sustentan disciplinas como es el derecho penal. El avance referido puede encontrarse en las siguientes explicaciones y aserciones. La relación entre neuroimagen y moralidad puede encontrarse en las conexiones cerebrales, dado que el cerebro cuenta con un circuito moral que desde muy pequeños los niños empiezan a practicar. Por ejemplo, desde los 15 meses desarrollan un sentido elemental y universal de justicia, lo cual se evidencia en que perciben la diferencia entre la distribución desigual de alimentos. Hauser, profesor de Harvard, señala que estamos provistos de un dispositivo instintivo e inconsciente que nos hace diferenciar las acciones justas o morales de aquellas que no lo son. En otras palabras, manifiesta que los juicios morales no proceden de religión, familia o institución alguna, sino que son instrumentos de supervivencia heredados que explican la existencia de principios universales que orientan las decisiones para distinguir el bien y el mal, siendo la educación y la ética la que gradúa los parámetros y guía hacia adquisición de sistemas morales particulares influenciados por cada cultura. Pero, ¿qué sucede en un individuo cuando sus conexiones neuronales se traslapan con regiones que se encuentran alteradas? La respuesta conlleva el siguiente cuestionamiento. ¿Existen factores que puedan pronosticar que un niño de 3 años terminará siendo un criminal? Adrián Raine responde a estas preguntas concentrando sus investigaciones en la actividad de la corteza prefrontal que predispone a la violencia, señalando que existen diferentes características biológicas que acaban moldeando la conducta criminal. De uno de sus estudios realizados a 41 asesinos convictos, advierte que la totalidad de estas demostraciones es una menor actividad de la corteza prefrontal encargada del comportamiento y control de impulsos, por lo que eran menos capaces de contenerse ante situaciones del estrés que el resto de la población. Con dicha investigación descubrió también que se presentaba una menor actividad en su región izquierda, que preside la expresión de emociones. Es por ello que para Raine la tendencia a la criminalidad tiene una base biológica, por lo que es inadmisible que el ambiente sea suficiente causa para desencadenar la psicopatía. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco admite que la fisiología por sí sola sea capaz de crear el trastorno, siendo que deben actualizar y coexistir ambos factores. La pregunta conducente ¿es la psicopatía curable? Hace una década la respuesta hubiera sido negativa. En la actualidad las investigaciones demuestran la eficacia del tratamiento aplicado a este tipo de delincuentes, lo cual ha venido reforzando el interés por llevar a cabo nuevas propuestas de modelos terapéuticos en el campo, así como el desarrollo de programas penitenciarios específicamente diseñados para sujetos con altas puntuaciones en psicopatía. La psicopatía,
trastorno que afecta al 2% de la población mundial, implica egocentrismo, impulsividad, irresponsabilidad, falta de empatía, ausencia de culpa, mentiras patológicas, manipulación, violación persistente de normas, etc. Dadas estas características, no es sorprendente que exista una fuerte asociación entre psicopatía y delito, y que los psicópatas representen un porcentaje significativo de la población penitenciaria y sean los responsables de una cantidad notablemente desproporcionada de los delitos más graves y violentos. Al respecto, cabe aclarar que en ningún código penal occidental la psicopatía es considerada como un trastorno mental, por lo que nadie puede solicitar atenuantes o ser considerado inimputable en virtud de padecerla. La razón de lo anterior radica en que un psicópata tiene gran capacidad para ser violento o dañino, pero no se encuentra incapacitado para evitar actuar de este modo. El psicópata sabe a la perfección lo que hace y es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Otra dinámica natural entre la neurociencia y las disciplinas de la conducta es la neurolaw, que camina alrededor de conceptos como la libertad, el libre albedrío, la responsabilidad subjetiva y el determinismo. En este punto se ha abierto un viejo debate entre la existencia de la libertad humana y la responsabilidad consecuente y el determinismo biológico-cultural que niega al hombre su capacidad de optar. Así pues, por un lado están las teorías que sustentan la libertad absoluta del ser humano, siendo el libre albedrío el único determinante de toda acción humana, y por otro las doctrinas deterministas en las cuales toda naturaleza humana está condicionada por factores biológicos y culturales. Fernando Savater, que busca empalmar las dos, señala que por más determinados que estemos, siempre habrá un espacio de libertad donde actúa la capacidad decisoria de cada persona. En diversos sentidos se pronuncia Roth, quien asevera que el derecho penal ya no es sostenible a la luz de los conocimientos que se poseen hoy en día, debido a que se basa en una libertad de voluntad que presupone la existencia de posibilidades alternativas de decisión, posibilidades que según el neurocientífico no existen. Por tanto, propone caminar hacia un sistema de medidas de aseguramiento y terapias neurológicas frente a sujetos peligrosos. Ante ello, se ha desatado un debate importante en el ámbito del derecho penal, debate respecto del cual muchos doctrinarios arriban a la conclusión de la necesidad de la revisión de conceptos jurídico-penales, como lo es la culpabilidad como constructo social. Sin embargo, algunos neurocientíficos sostienen que en la medida en que no existe escisión entre mente y cerebro, todos estamos supeditados en nuestros comportamientos por procesos que no podemos controlar y de los que, por tanto, no se nos debería ser responsables. Asiga asegura que en el momento en que el individuo experimenta algo conscientemente, el cerebro ya ha hecho su trabajo. En otras palabras, no hacemos lo que hemos decidido racionalmente, sino que racionalizamos lo que nuestro inconsciente nos ha impulsado a hacer. No se está de acuerdo con la anterior postura, pues una cuestión yace en preocuparse por las atenuantes de la responsabilidad a causa de una enfermedad cerebral, y algo muy distinto es que la conducta de toda persona normal esté también determinada a la inimputabilidad. Formulado en términos dogmáticos, las críticas neurocientíficas no afectan tanto a la teoría del injusto, nuestra capacidad de acción, como a la teoría de la culpabilidad al afirmar que no existe libertad alguna en la acción humana, presupuesto de cualquier reproche. Varias repercusiones resultan de esta afirmación. Se desprestigia la doctrina penal basada en la concepción de la libertad humana sine qua non para que una persona pueda ser sujeta a proceso. Si no existe libre albedrío, tal como lo sustentan los neurocientíficos, algunos neurocientíficos, se niega ipso facto la validez de la sanción penal, pues nadie es merecedor de castigo si no ha realizado el acto contrario a derecho que se le imputa de manera libre, consciente y voluntaria. Existen dos grandes teorías de la punibilidad: la consecuencialista o utilitarista, cuya racionalidad punitiva se inclina hacia los beneficios presentes y futuros que representa el castigo para la sociedad, o la retributiva, basada en la existencia de un libre albedrío inherente a los humanos, ligado a la intención y el resultado para la existencia de una sanción penal. En este modelo, la pena tiene un carácter retrospectivo y estrictamente destinado a sancionar de acuerdo a la gravedad de la conducta desplegada. El derecho penal mexicano se basa en gran medida en el modelo retributivo, en el cual la culpabilidad es un presupuesto para que exista responsabilidad penal. A esto se le denomina responsabilidad subjetiva, a la existencia de un nexo causal subjetivo entre la acción y la transmutación del mundo fenomenológico. En esta inteligencia, ¿qué acontecería a la especie si se atiende a las corrientes neurocientíficas? ¿Se trasladaría de una responsabilidad subjetiva a una objetiva?
en donde la persona solo es culpable por consumar la conducta y ya no por las circunstancias que influyeron en el momento de su realización. Es aquí donde el derecho penal tendría que diseñar nuevos límites a la punibilidad del procesado, así como un nuevo elemento de proporcionalidad, sugiriendo suspender las penas privativas de libertad por medidas de seguridad en los casos que se necesiten tratamientos neurológicos correctivos. Surgen muchas otras preguntas al respecto. ¿Hasta qué punto puede aceptarse el determinismo total en el comportamiento humano? A lo cual se considera que el derecho penal moderno debe situar las condiciones para la imposición de una pena en un contexto comunicativo entre autor y norma, sin desconocer la existencia del libre albedrío. En el tema, Green y Cohen, distinguidos neurocientíficos, proponen la redefinición de los conceptos de culpa y castigo, planteado en los códigos penales occidentales, y el abandono del sistema retributivo. Lo anterior con el objeto de plasmar en la ley que son las operaciones de tu cerebro las que causan tu conducta, siendo que inclusive cuando una persona ilusoriamente se percibe libre para elegir, por ejemplo, entre una sopa y una ensalada, su decisión está determinada por los sistemas de conexiones cerebrales. A modo de conclusión, supongamos que se acepta el determinismo tal y como entiende la neurociencia. ¿Qué sucedería en el caso de violencia de género del hombre hacia la mujer? Ya no sería una cuestión de condicionamiento cultural, sino del funcionamiento cerebral masculino, por lo que tales conductas ya no serían perseguibles. Adentrándose de lleno al derecho penal del enemigo, sometiendo por tanto a los varones una medida de seguridad neurológica para inhibirles de tal tendencia que se traduce en la conducta de riesgo. Admirar la conducta humana desde esta perspectiva puede concretarse la legislación sobre un derecho autoritario que legitima un tratamiento penal diferenciado en una sociedad que se jacta de ser democrática y plural. Se refuerza lo anterior con la opinión de Morse, quien insiste que el cerebro no comete crímenes, aseverando que si fuera así, todas las estadísticas sobre homicidios juveniles serían parecidas en todo el mundo porque sus cerebros son iguales, lo cual no es así. Derivado de la delicadeza del tema expuesto, es claro que todos estos neurocientíficos deben buscar proteger a la sociedad y a sus miembros mientras realizan su trabajo. Ellos sin perder de vista la protección de su mente, en un sentido moral y solidario. Integridad, cerebro, capacidad racional y reflexiva y vidas, cuando éstas se ven afectados por el fenómeno de la violencia y el delito. Realizado en 2017 y dedicado en memoria de su padre Felipe Gómez Montt. Muchas gracias.